Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Félix Báez y hoy estamos en Los Guayullos, aquí en la provincia de Peravia. Y ya ustedes ven ese fondo impresionante, otro de los grandes rincones que tenemos acá en la República Dominicana, un país que sin duda alguna nunca deja de impresionarme. Ven eso, ven las vistas acá. No tengo que contarles mucho, así que prepárense que lo que viene hoy viene en grande. Señores, pero uno no se puede descuidar que este programa. Cuando viene yo ni existo en Andariego, lo hace otro. Uno trae un invitado y mira, él arrancó solo. Estamos en el municipio de Baní, en la provincia de Peravia, en la puerta del Parque Nacional Luis King, uno de los parques más hermosos de República Dominicana. Y óiganme, no lo estoy diciendo porque esto es nuestra provincia preferida, lo estoy diciendo porque de verdad, así como dice Félix, este episodio va a estar impresionante. Estamos aquí en el Parque Nacional Luis King. Somos un grupo ambientalista que nos dedicamos principalmente a la reforestación de la zona. Estamos con nuestro grupo tratando de recuperar un poco el bienestar ambiental que se vivía en aquellos tiempos, ya que con el tema del cambio climático la provincia ha estado sufriendo mucho, con el tema del agua y el tema de los bosques. Nosotros como grupo tenemos alrededor de un año trabajando en la zona. Hemos plantado alrededor de 3.000 árboles y somos un grupo creciente sin fines de lucro y estamos trabajando cada día para poder fomentar el turismo de la zona y el cuidado del medio ambiente. En principio éramos 5 personas, pero con el paso del tiempo llegamos a 200 y un poquito más. Y la gran ventaja que uno tiene de acampar en un lugar como este es que uno se voltea y por donde quiera que tú miras es una vista que, ¿para qué te cuento? Una vista a 180 grados. Desde aquí vemos Santo Domingo, San Cristóbal, Baní, la Bahía de la Caldera completa, la Bahía de Ocoa, porque se ve hasta Asua. O sea, uno comienza Capital, San Cristóbal, Baní. Asua de este lado. Al fondo ya se ve la Sierra Martín García, señores. Este es un lugar impresionante. Además de que hay muchísimos senderos que te llevan a La Yayita, te llevan a Ocoa, y tú puedes aprovechar el Parque Nacional Luis King en su máximo esplendor. Y aprovechar este clima, porque aquí, aunque está soleado, fresquecito, que uno va caminando tranquilo. Que ahorita hace frío, ¿eh? Ah, no, pues vamos avanzando. Sí. Señores, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por apoyarnos, darnos like y coméntenos qué destinos quieren que visitemos. Este episodio está bueno con Félix, señores. Mi nombre es Joel Blandino, encargado de la Oficina de Promoción Turística de aquí de la provincia de Peravia, acompañando a Andariego hoy a visitarnos y a visitar esos lugares turísticos y emblemáticos de la provincia. Tenemos playas, montañas, ríos, balnearios, tenemos temperaturas envidiables de la región, tenemos cultura, gastronomía. Ven, visítanos y antójate de Baní. Félix, yo sé que tú tienes un plan de andar por el pueblo un ratico, pero yo tengo que recuperar mis energías, no sé. No. Suena bien. Yo quizá le llegue al parque, un par de vuelticas por aquí, por las calles, se ven bien y más tarde cuadramos. Yo compré una batidita. Ah, bueno. ¿Te compro una? ¿Te acuerdas de mí? Claro, y un sándwich.
Frailin, ¿qué es lo que hay? Me dijeron que tú me ibas a enseñar a hacer una batida de zapote que mete miedo, ¿eh? Señores, estamos en la esquinita de Kelvin. Esto aquí es el lugar más famoso en Baní, donde se venden sándwiches y batidas. Y el calor hoy está que pica aquí en el pueblo. Así que le prometí a Félix que le iba a llevar una batida de zapote deliciosa. ¿Sí o no? Sí. Pero tú me tienes que enseñar cómo se hace. En el lenguaje taíno, Baní significa abundancia de agua, ya que los aborígenes se referían como Baní a los lugares donde había una gran cantidad de agua. Específicamente, Baní se ubica en el llano costero al sur de la cordillera central, entre los ríos Nizao y Ocoa. ¿De qué llegó el momento ahora? Vamos a ver. Mano, esto es un verdugo. Oigan, esto es una batida. Hoy tú estás aquí ya, Félix. Ah, no, te lo voy a dejar a ti. Yo vi ese letrero ahí, venía recomendado y dije, algo se me pega. Yo dije, Félix anda dando un recorrido bueno, el clima está bien caluroso, ¿por qué no le compramos una batida? Con este calor, salud, mi hermano. ¿De qué es la batida? De zapote. Zapote K. Mejor de irse daño. ¿Qué hiciste? Estuve por el parque, un pequeño recorrido por aquí, por las calles de la zona. Y de verdad que esto me va a caer como anillo al dedo, porque es mucha la caloría que se ha quemado hoy. No, y hacen... Ay, yo necesito quemar calorías, sí. Hacen unos sándwiches buenísimos, que viene gente del país entero. Hablando de quemar calorías y hacen unos sándwiches buenos, entonces esa oportunidad no se puede dejar pasar. No, porque es así. ¿Cuál tú crees que sería el mejor aquí? Jamón y queso. Jamón y queso. Pollo, no, jamón y queso. No vamos clásico. Claro. No se diga más entonces. La provincia de Peravia tiene una historia muy interesante, porque los colonizadores empezaron a poblar esta parte de la isla en el siglo XVI, buscando alternativas para la industria azucarera, porque en el espacio entre el río Nizao y el río Coa hubieron muchos ingenios, estando el más importante al borde del río Coa. Oye. Aprovechando que estamos frente a la casa más antigua de Baní, déjenme hacerle una breve reseña histórica de este pueblo. La ciudad de Baní fue fundada en 1764, con apenas 700 vecinos que tenían hatos ganaderos. Para 1790 ya se puede hablar de 100 casas y de más de 2.000 habitantes. Y en el 2021, en Baní, ya tenemos 250.000 habitantes y convirtieron a este pueblo en una de las ciudades más prósperas de República Dominicana. Eso es Baní hoy en día. Oye, Félix, esto es algo típico de Baní, arepita de mano. ¿Cómo que se llama, amigo, la arepita? Arepita de Burén. Arepita de Burén. De mano de Burén. Aquí hay que probar eso, por lo menos 2 o 3. Ahora mismo. Al carbón. Yo quiero una, ¿tú quieres una? Una para comenzar. Esto es algo tradicional de aquí de Baní, ¿eh? Usted adelante, caballero. Mi nombre es Luis Mato. Yo estoy aquí en mi negocio, comencé y tengo 28 años. Aquí cumplí el día 17 de febrero. Yo se los invito al pueblo banilejo y al país por completo que vengan a disfrutar del sabor de las arepitas, de Burén o de mano se le quiera llamar. Yo como maestros invito al pueblo banilejo
y al país por completo, que vengan a disfrutar de mi sabor. Este es algo tradicional y algo que hay que promover para que la gente lo sepa, la compre y no se pierda la tradición. Está bien, pues, sí. Y uno ve cómo la hacen y todo aquí. Vamos a dar una vuelta por el mercado. Estamos comidos ya, vamos a ver. Yo tenía mucho tiempo que no visitaba Baní, un lugar de gente simpática, pintoresco. Ahora estamos en el mercado municipal, un lugar que me parece sumamente interesante. Vamos a conocerlo. Señores, los mercados son parte importante de la economía local. Aquí, los pequeños productores y los pequeños distribuidores vienen y ofrecen sus productos. Mejores precios, pero sobre todo, productos 100% frescos. No hay mejor lugar donde comprar una fruta, un vegetal o carne que en un mercado. Vamos. ¿Y de aquí para dónde? Donde nos lleve la guagua. Félix, vamos a ver lo que aparece de este lado. ¿Eh? Algo tiene que aparecer. Hoy somos dichosos, señores. Estamos donde mejor se come en Baní, en Medinas. Y nos van a enseñar cómo se hace un sancocho. Claro, aquí estamos, vamos a ir sazonando la carne automáticamente con los productos Maggi. Yo te voy a decir algo, así que a mí me gusta porque esto es rápido, aquí estamos casi comiendo. Le vamos a echar agrio de naranja, un poquito. Ok. Vamos a ir, usted me puede ir picando los vegetales. Usted me dice, ¿qué Ahí le pico? morrón, ¿De qué color? verde y rojo. Ok. Le vamos Y una pregunta que le hago. ¿Qué tipo de carne es esa? Porque yo Res. no sé. Ese el número 7 con hueso. ¿Y cómo te quieres que pique esto? ¿A lo largo, a lo cuadrado? Juliet a lo largo. Ok, así. Sí, ¿Así de fino? sí, así, perfecta. Ah, pero usted sabe de esto. No me allante. El momento de yo saber que me gustaba la cocina fue cuando estaba yendo con mi abuelo a trabajar. Entonces ahí fue que yo desarrollé esa ansia de cocinar. Entonces, estamos aquí con la carne. Eso, déjemelo ahí, váyame picando un poquito de cebolla. Ok, igual. Exactamente. Tenemos la carne sazonada. Está sazonada. Vamos ahora con la chuleta ahumada. Yo siempre le echo un toquecito de chuleta ahumada porque creo que es esencial para todo, ¿verdad? Entonces yo lo que lo hago es dice, que es cuadrito, Ok. para que
todo el mundo toca que es un pedacito de chuleta ahumada para que se siente ese saborcito. Se le dejan los huesitos. Esta tuvo poco hueso, pero a veces tienen sus huesitos. Se liga completo, no se sazona mucho. Entonces aquí tenemos, ayúdenme un poquito de apio. De apio, por favor. De arriba o de abajo, ¿cómo funciona esto? Como usted quiera. El ajo es lo mejor que hay fresco para hacer cualquier comida. Sí, porque no es igual en pasta. No es igual. Esto también así, en pedacitos. Sí. Le voy a hacer una raya en el medio. Exacto. Ah, no, pero usted Y yo después estoy lo pico aquí. sorprendido. No, ¿Usted hizo alguna profesión de cocina? No, yo lo que le estoy allantando aquí para que usted crea que yo sé, porque yo no puedo tampoco venir aquí y queda mal. Ah, no. Está allantando muy bien. No se lleve. Ahí me desarrollé realmente en su totalidad, que ese es mi futuro. Y comencé a estudiar en Estados Unidos, en Massachusetts, y tratamos de hacer algo nuevo, pero no perdiendo la cultura y las raíces mías de donde yo vengo. Entonces ya estamos terminando para sofreír casi la carne. La cebolla me la puede poner ahí junto para... Vamos a ponerla aquí. Espérese. Exactamente. Eso es lo primero que hay que sofreír. Cebolla y ajo. Cebolla y ajo. Luego le vamos a tirar lo otro, pero me gusta sofreír esto primero. Ok. Entonces vamos camino al cardero. Aquí este chin que quedó. Ay, otro chin ahí. Y vamos para Al caldero, señores. la cucharita aquí. Ok, vamos. Este restaurante se trata de la familia, un restaurante familiar donde usted se pueda sentar a comer con sus hijos, con su familia, tratar de que la comida criolla no se pierda. La carne se está sofriendo. En lo que la carne se sofríe, ¿qué ingredientes nos faltan? El cilantro. Le falta el maíz. Maíz. El cilantro, maíz. ¿Qué víveres tiene ahí? Auyama, Auyama. obligado. Tiene que ser, la auyama tiene que ir. Ok. Tiene yuca, Yuca, papa. yautía, Yautía. blanca, morada. Óigame, es un sancocho elaborado, ¿eh? Claro, es que de eso se trata, sentirse dominicano. No de que el sancocho, que no, que le falta esto, no. El víveres blanco, lo mejor. Entonces después La que yuca. yuca, sí. Después que la carne está sofrita, entonces usted le echa agua. Y le echa los víveres. Y le echo los víveres ya para que cuando ya se terminen de cocer, ya está todo ahí. Ok. Para que los víveres no se ablanden de más y no sea un puré. Ok. Entonces yo voy a recapitular. Agarramos cebolla y ajo, lo sofreímos en un chin de aceite verde con unos cuantos granitos de ajo adentro que usted tenía como en una conserva. Correcto. Ahí sofreímos la carne, que era carne de res, con una chuleta ahumada, sazonada con sazón completo Maggi. Después picamos los víveres, yautía blanca, yautía morada, yuca, papa, auyama, maíz, dentro de los vegetales. Sí, maíz fresco. Tiene que ser fresco. Y maíz, y luego dentro de los vegetales teníamos también ají morrón, de ese blanco y verde, apio, cilantro y cilantro ancho. Y esto es recadito, ¿cómo es? Hojita. Verdura. Verdura. Exactamente. Entonces, ahora esperamos que el agua hierva, después que la carne esté sofrita, le echamos todo esto. Ah, nos falta la sal. ¿De esto qué más le echamos? De eso le echamos orégano, Ajá. le echamos pimienta roja, Ok. le echamos sal y un poco de pimienta negra. Ok. Para que le vaya dando el toquecito picante. Para que no sea muy picante, pero que le dé ese toquecito allá. Entonces. Yo creo que para el fogón que tenemos que ir entonces. Vamos para el fogón, señores.
Bueno, señores, yo no le voy a decir que yo lo hice porque yo ayudé a Chepa, pero esto se ve bueno, ¿eh? Un limoncito, tiene muchos víveres, mucha carne como a mí me gusta. Es el momento de probarlo. Esto es un sancocho, mi hermano. Mira ese arrocito, mira. Mira, mira. Mira eso. ¿Va a querer sancocho? Ven, come. Ven. Cógete. El Santuario San Martín de Porres fue un sueño del padre Roberto, que acogido y gracias a la ayuda de los creyentes de la comunidad Las Tablas, logró la realización de este hermosísimo santuario. Se trata de un lugar donde los peregrinos llegan, suben las escaleras con mucha fe, creyendo en el Santo Moreno, le elevan una ofrenda en busca de aliviar sus penas económicas y emocionales. Este lugar, por donde quiera que uno mire, son vistas hermosísimas y también tienen algunas cabañas donde acogen creyentes de distintas iglesias del mundo que vienen a realizar retiros espirituales. Recomendado completamente este lugar, hermosísimos, las fotos son tremendas, tienen que venir hasta acá. Oye, prepárate, Félix, que vamos a visitar una parte de la Bahía de la Caldera que poca gente conoce. Tú verás, yo estoy seguro que tú vas a quedar enamorado de eso. La Bahía de la Caldera, señora, es impresionante. Haciendo un recorrido por dentro, tú puedes ver propiedades impresionantes, lindísimas, de lujo. Estamos hablando de millones de dólares. Está Playa Punta Salinas al oeste, Playa Los Corbanitos del otro lado de la bahía, unos manglares hermosos. Está la base naval, que es impresionante. Miren para allá, miren esa barcaza. Y la caldera, obviamente, la bahía está cerrada por una península preciosa que la comprende un área protegida, que son las dunas de Baní, que son las dunas más hermosas del Caribe. Y tú puedes hacer por la duna un recorrido de más de 14 kilómetros. Y aquí, dentro de la Bahía de las Calderas, en bote, tú puedes recorrer más de 1 hora conociendo lugares impresionantes. Mira para allá, mira eso, mira ese bote. En busca de refugio en medio de un huracán tropical, Cristóbal Colón descubre la Bahía de las Calderas en 1502, nombrándola en ese entonces como Puerto Hermoso de los españoles. Es un lugar tan interesante que además de la base naval, tenemos este dique seco aquí, donde están reparando barcos, pero barcos inmensos. Yo nunca había visto eso en mi vida. Hablando de historia, Para que tú veas, nunca había visto eso en mi vida. Aprendí hoy aquí en Bahía de las Calderas algo impresionante. Maravilla. No tengo queja alguna. O sea, desde el momento que llegamos me sentí bienvenido, comenzando en Manaclar, casi tocando el cielo y terminando hasta aquí con este brindis. De verdad que desde el fondo de mi corazón le agradezco a la comunidad por el recibimiento y te agradezco a ti por la invitación a hacer este recorrido contigo. Me sentí bien desde el primer momento, me sentí como en mi casa, así que gracias. El honor
es nuestro. De verdad que tú estés compartiendo con nosotros y que terminemos este episodio en Playa Punta Salinas. Esto es una maravilla, señor, esto es una piscina natural. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darnos like, comentarnos. Estos destinos hay que cuidarlos. En toda República Dominicana hay lugares hermosos, deben de quedarse justo como ustedes lo encontraron. Vamos a los lugares con respeto, cuidando el medio ambiente, llevándonos nuestros desechos y vengan a Baní, que Baní realmente, la provincia de Peravia completa es un destino impresionante. Antójate de Baní. Y como yo abrí, me tomé el atrevimiento de abrir el programa, también me voy a tomar el atrevimiento de cerrar, robándome una frase de mi hermano Gary. República Dominicana es el mejor país del mundo. Salud, mi hermano. Salud.